Muy buenas noches. Uno de los temas que mueve a López Obrador es la soberanía energética, que entiende como el fortalecimiento de las dos empresas del Estado mexicano, Petróleos Mexicanos, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. El mandatario, me parece, es un viejo estatista que no cree en la economía de mercado cuando se trata de energía. Y se vale, es parte de su ideología. El problema es que su estatismo no ha dado resultados. Por el contrario, la empresa petrolera mexicana sigue siendo un desastre y cada vez más durante este sexenio. Para debatir este tema, saludo a nuestros colaboradores de los lunes. Javier Tello, muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Jorge Castañeda, buenas noches. Hola, Leo. Héctor Aguilar Camín, muy buenas noches. Leo, ¿cómo están, Javier? Bueno, y empiezo contigo, Héctor, porque tú y yo escribíamos la semana pasada sobre este tema, las cuentas de Pemex, cómo ha caído la producción petrolera y tú también agregabas también cómo se han subido las pérdidas de la Comisión Federal de Electricidad. Son muy malos estatistas. Bueno, sí, a diferencia de los chinos, digamos, pero Exacto. bueno, empiezo por decir que lo único que yo hice pues fue tomar las cifras de México, cómo vamos, sí. Y de ahí viene el asunto, sí. Son profesionales del asunto y están haciendo las cuentas hasta el tercer trimestre del año pasado. No sé si ya salieron las cuentas del año completo. No, creo que no. Hasta el tercer trimestre del año pasado es un desastre. La CFE, vamos hablando. Bueno, primero Pemex ya pasó a crecer 10,000 millones de dólares por Pemex, la deuda soberana de México. Uh-huh. La producción de petróleo que habían previsto no se ha dado. Están en la misma cantidad de producción de barriles de petróleo con que empezaron el sexenio. Menos. Un poquito menos. Menos, no, es que bajó de 1,800 a 1,600. A 1,600. Bueno. Sí. Entonces, no está funcionando y sigue costando un dineral. CFE. Les entregaron CFE una empresa que estaba ganando, si recuerdo bien, 100,000 millones de pesos al año. CFE. Ahora está perdiendo 150,000. Bueno, pues ¿de qué se trata? ¿Para qué es? ¿Para qué son? Sí. No son para generar riqueza, no son para que sean el pilar de la economía mexicana. Bueno, pues están siendo el hoyo negro de la economía mexicana. Así nomás, a la primera vista, si uno va a ver además el costo de oportunidad que ha tenido esto, por no haber seguido con la política energética y eléctrica previas, bueno, pues el costo es gigantesco. Sí. Realmente es increíble que anden gastando este dineral y le anden regateando al INE los pesitos que le están regateando. Creo que hoy lo ponía Carlos Ursúa en un artículo. El INE cuesta, creo que un cuarto por ciento, menos del 1% del total del presupuesto federal. Sí. Y aquí es un hoyo negro y le tiran, para no contar, además, lo que han invertido en Dos Bocas, que en realidad es como 100 bocas, ¿no? Porque traga el Tren Maya, que no existe, y el AIFA, pues que es un sucedáneo o es una especie como de placebo de aeropuerto, ¿no? Bueno, la verdad, uno no entiende las cuentas. Pemex por sí solo produjo el año pasado menos de 1,5 millones de barriles. Menos de 1,5 millones de barriles. Es la producción igual a la que tenía México, Javier, en 1979. Pero entonces tenía un campo en expansión. Claro, que era el yacimiento de Cantarell, ahora ya iba para arriba, ahorita va para abajo. Entonces, bueno, tú que defiendes mucho el estatismo y vas a decir, pues sí, es que yo defiendo el buen estatismo. Pero la realidad es que nuestro estatismo deja mucho que desear, Javier. Ahorita, si quieres, entramos al tema del estatismo, que sí me interesa y me importa mucho y lo defiendo, como bien dices. Pero la cosa, además, se puede poner peor hacia adelante. Sí. Y los datos son de un artículo de Jorge Andrés Castañeda en El Economista, donde dice, si uno se mete a detalle para entender cómo ha caído la producción, la principal caída ha sido en los principales campos, en los campos más importantes, y ha sido estrepitosa. Es decir, lo que había sostenido la producción de Pemex a lo largo de los años recientes, post-Cantarell, viene de picada. Entonces, todo parecería indicar que los próximos 2 años no pintan muy bien en cuanto a la producción.
Antes de entrar al estatismo, y regresaré al estatismo, yo lo único que señalaría, que creo que es muy importante, es que ahorita tú hablabas de las cuentas de Pemex y de la CFE, pero a mí me queda clarísimo que para el obradorismo, para López Obrador, Pemex y la CFE son mucho más que meras cuentas. No que las cuentas no sean importantes para López Obrador. Entonces, la relevancia de Pemex... Como simple. Y políticamente. O sea, no es algo etéreo. Sin duda eran las cuentas puntuales muy importantes para su proyecto económico. Si tú le preguntabas a alguien en 2018, los economistas del gobierno entrante, ¿de dónde iba a salir el dinero, dado que no iba a haber una reforma fiscal y dado que había una promesa de no endeudamiento, había varias fuentes, ¿no? Había una fuente de combate a la corrupción, había una fuente de eficiencia y mejor gasto del dinero, había una fuente que era cobrar los impuestos existentes de una manera más agresiva, pero una principal fuente era la idea, la promesa de que ellos sí iban a lograr elevar la producción de Pemex. Entonces, de acuerdo al programa de Pemex, nada más te doy el dato del programa de Pemex, el plan de negocios de Pemex. El año pasado debimos de haber extraído 2.300.000 barriles de petróleo. Se extrajeron 1.6 millones. Entonces, no quiero minimizar la importancia de las cuentas, porque eran importantes para el gobierno, olvídate que para las finanzas públicas, para el etcétera. Pero yo diría que también es sumamente relevante para un discurso nacionalista. Y no solamente nacionalismo económico, sino nacionalismo político. Un poco como en 38 con Cárdenas, no era un problema económico, era un problema político. Yo diría. Y creo que aquí también es fundamental, independientemente de las cuentas, ese discurso para López Obrador. Creo que también era importante para su discurso de apoyar al sur del país, y Dos Bocas entra ahí independientemente de las cuentas. Creo que era relevante para su idea de la burocracia, su idea administrativa, de hacer más con menos, no está dando resultados, las cuentas me queda claro, pero también era importante para esa visión de un gobierno austero pero eficaz. Y creo que también era relevante para su idea de la corrupción, ¿no? Insistió mucho, me acuerdo, al inicio del sexenio con que la lealtad, la honestidad, en parte iban a hacer de Pemex una empresa más rentable, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia de Pemex, además de su importancia por un tema de cuentas, es central para el proyecto obradorista. Entonces, no es menor, ¿no? Y luego tienen que entrar los tecnócratas a limpiar todo el desastre que hicieron estos nacionalistas revolucionarios porque es la empresa del Estado, etcétera. Digo, esa es la historia que vimos en los 70s, 80s, ¿o no? Yo diría que no, pero bueno, es otro tema de discusión. Hay dos elementos aquí. Uno es si tiene mucho sentido el nacionalismo energético en el 2023. Es que también ahora, eso, sí. López Obrador, desde hace, un par de años, está muy contento porque, según él, ya esta obsesión que había con las energías renovables ya desapareció, porque gracias a la guerra, Ucrania, bla, 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 ya todo quedó como antes y todo al petróleo. Eso no es cierto. No. Bueno, sí, obviamente, la guerra mostró una vulnerabilidad, por ejemplo, de Alemania frente al gas y al petróleo ruso, lo mismo con Italia hasta cierto punto y algunos países de Europa Central. Es real. Sí. No tienen muchas opciones. Si tienen algunas, comprarle gas y petróleo a otros países. Alemania podría prender sus energías nucleares. Energía nuclear que lo apagó Angela Merkel por el accidente en Japón. Veamos, en términos generales es muy complicado pensar en soberanía energética cuando hay un proceso de globalización de la energía cada vez mayor, es decir, de la energía en efecto de no renovables, gas y petróleo, pero también de muchas otras energías a través de la venta. Nosotros, México, el México de López Obrador, le vende electricidad a Estados Unidos. No he visto que Estados Unidos ponga nervioso por eso. Claro, ellos son grandotes, México chiquito, está bien, pero en fin, hay una globalización del mercado energético mundial. Entonces, a mí me parece que a estas alturas habría que tener más cuidado con esa idea
aceptando lo que dice Javier, que es una idea en buena medida política. Bueno. Y el segundo punto es que tiene una interpretación muy extraña López Obrador de la idea. Yo no entiendo por qué puede considerar que haber adquirido la otra mitad de Deer Park nos vuelve autosuficientes en gasolina. Estamos importando la misma cantidad de gasolina de Deer Park, nada más que ahora somos dueños de todo y no de la mitad. Entonces somos 50% más soberanos porque somos dueños de una refinería en Estados Unidos sujeta a toda la regulación norteamericana. Claro. Si mañana el gobernador o el gobierno federal de Estados Unidos dicen que no se exporte gasolina de Deer Park a México, no se exporta. Pero López Obrador... El 18 de marzo toman esa decisión. Eso, por ejemplo, eso. Bueno, López Obrador sigue creyendo que porque somos dueños de Deer Park, ya somos autosuficientes, es decir, se incrementó la soberanía energética gracias a la compra de una refinería que, por cierto, se compró básicamente porque Shell se iba. Y entonces, pues, podíamos habernos encontrado con un socio ahí muy discutible, muy poco amistoso, muy poco conveniente, y Pemex no le quedó más que comprarlo. No discuto los méritos de la decisión, simplemente no entiendo en qué se aumenta la soberanía energética con ser dueños de otra mitad de Deer Park. Creo que lo que está poniendo sobre la mesa, Jorge, es muy interesante, que al final del día, ¿qué es ser soberano energéticamente hoy en día? ¿No? Pues sí. Y para López Obrador era, por ejemplo, sacar más petróleo, ¿no? Pues no hay más petróleo, Héctor. Yo entiendo el punto de Javier y tiene razón que ese es el énfasis básico que tiene López Obrador, que es esta idea pues arcaica pero profunda de la sensibilidad mexicana respecto al nacionalismo petrolero. No hay ninguna duda de eso. No sé si es tan profunda como se supone o si está también un poco debilitada por la globalización, por muchas cosas. Pero la administración misma del petróleo, si fuera exitosa, pues añadiría fuerza al argumento nacionalista. Pero la administración es tan mala que es incompatible el alegato de somos más soberanos con el alegato de cuánto nos cuesta hacer esa supuesta soberanía. Sí, ¿cuánto nos cuesta? Sí, nos cuesta un dineral. Muchísimo. Ahora, han tomado decisiones muy malas, yo creo. Sí. Tú escribías, citando a alguien, a Rockefeller, creo que el mejor negocio del mundo es una empresa petrolera. Y el segundo mejor negocio del mundo es una empresa petrolera mal administrada. Bueno, con el poco petróleo que saca México, como están los precios, a lo mejor Pemex, con solo su división de exploración y explotación, podría ser un gran negocio. Yo creo que de hecho es superavitaria esa rama. A ver, aquí vino el otro día nuestro experto energético, nos dijo, más o menos sacar un barril en México, $9, $10. Pues mira el margen. Lo estás vendiendo en $60, $70. Bueno, hay manera de perder. Pero la decisión no es ponerse a hacer que rinda ese margen que tiene, sino es hacer dos bocas. Y entonces le metes $19,000 millones a una cosa que de eso sí no va a regresar nada. Y yo creo que ni siquiera, porque no van a poder ni siquiera pasearlo frente al nacionalismo petrolero y energético diciendo, miren que solo que valga el argumento de la secretaria Nale. Está preciosa. Sí, está pues sí está preciosa. Sí, está muy bonita, muy bonita. Pero yo creo que no es para eso la refinería. Para eso, pues mejor que hagan un... Bueno, quedó pendiente tu tema del estatismo. Bueno, ok. ¿Quieres? No, bueno, no sé. Nada más un breve comentario. Primero, respecto a los 70s y a los 80s, yo creo que Pemex estuvo bien administrado en esas épocas, por Díaz Serrano. Al contrario, yo te diría con una visión mucho más empresarial, y luego llegaron estos tecnócratas neoliberales a someter a esa empresa que funcionaba como empresa a una lógica burocrática para extraerle recursos. Entonces, tal vez ahí la historia es al revés. Pero a mí lo que me interesa del estatismo de López Obrador es que es un estatismo moral. Es un estatismo muy distinto al que haces tu referencia, porque es un estatismo que va de la mano con austeridad, con reducción del Estado. Es decir, es muy raro. Es muy raro. Entonces, la comparación con Echeverría que haces, yo no creo que sea muy similar. Es una idea de que por el solo hecho
de que hay un hombre honesto, leal al país, eso va a funcionar mejor. Es una visión estatista moral, pero no en el sector energético sí han sido muy estatistas en el sentido de no permitir la iniciativa privada en el mercado energético. Sí. Eso es estatismo, Javier. Sí, no moral, es estatismo real. Pero es un estatismo muy distinto. Tú haces la comparación, nada más por eso lo menciono, con Echeverría y López Portillo. Y en términos generales, su estatismo es un estatismo porque va de la mano con una serie de otras políticas muy distintas. No es incrementar el rol del Estado, ya sea como dueño o como regulador. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero yo sí le pondría el adjetivo estatista en el sector energético. Sí. Creo que eso es algo muy profundo en él. Y yo lo calificaría ese estatismo con el adjetivo. Pero Javier, no hay que tomar como realidad la narrativa del presidente, que sabemos todos que es una narrativa cuya gran virtud es dar como realidad cosas que no existen. ¿Cuál es la dimensión moral de este gobierno? ¿En dónde está? ¿En dónde está? No hay ninguna lógica. ¿En dónde está? ¿Ha bajado la corrupción en la percepción nacional? No ha bajado. Ni en la realidad ha bajado. Es probable que haya crecido. ¿Por qué? Porque hay mucho más espacio en todos los contratos que se asignan sin licitación a la corrupción. ¿En dónde está la dimensión moral de haber desbaratado el Seguro Popular? ¿En dónde está la dimensión? ¿En dónde? En el discurso. Tú quieres tomar el discurso, tú tómalo. Pero no lo traigas a la mesa como si fuera realidad. Y si me permiten agregar, ¿dónde está la separación del poder político y del poder económico? Que es parte de ese proyecto. O sea, yo veo que los mismos 30 magnates que había antes del 2018 nunca ganaron tanto dinero. Acá. Nunca han ganado tanto dinero. Pero para volver al tema, a ver, yo sí creo que López Obrador, por ejemplo, prefiere que no aumente la parte de extracción de petróleo que genera el sector privado. Sí. Son como 100,000 barriles diarios ya. Sí. A partir de las concesiones del 14. Sí. No solo no ha dado más permisos, no solo no les ayuda, preferiría que no existieran. Preferiría que esos 100,000 barriles o los saque Pemex o se queden ahí hasta que Pemex pueda. En ese sentido creo que sí tiene, no sé, nacionalismo energético, estatismo, pero tampoco es muy imaginativo. Mira, en muchísimos países ahorita, muchísimos, se están construyendo centrales nucleares. Muchísimos. Porque es más limpia, extrañamente, es muy limpia. Ha mejorado la tecnología. La tecnología es más eficiente, la seguridad, todo eso. Bueno, nosotros tenemos hasta cierto punto una historia de éxito, que es Laguna Verde, que va a cumplir dentro de 4 años, 50 años, sin ningún accidente importante. Bueno, ¿por qué diablos no echó a andar López Obrador? También, esto vale también para Peña, para Calderón y para Fox, que tuvieron dinero. Pero bueno, pero López Obrador, CFE, ¿por qué no una nueva central nuclear? Y para Merkel vale la... Para Merkel, no, por eso. No, pero es un debate. El nuevo gobierno alemán está ya no desmontando, está reconectando varias centrales porque es una fuente muy segura a pesar de Fukushima. Lo saben los franceses. A pesar de Chernobyl. Los franceses, ¿cuánto producirán en nuclear? 70% de su energía es nuclear. Así y eso que ahorita es menos porque están arreglando y todo esto. Entonces, es más bien yo creo que esa postura incoherente. No es ni muy nacionalista ni no. Es incoherente como la enorme mayoría de las cosas que hace el gobierno. No tiene mucho sentido. Con los 16,000 millones de dólares que va a costar, o 20,000 de Dos Bocas, hubiera podido comprar Pemex. Valero fácilmente. Sí. La mayoría. Con 10,000 millones compraba Valero, que tiene 7, 8 refinerías en Estados Unidos. Y 5,000 gasolineros. Bueno, pero es que si están en Estados Unidos no son soberanas. Entonces, ¿por qué Deer Park sí es soberana y Valero no es soberana? No se entiende. Javier. No hay lógica. No, nada más primero... Estamos echando un montón. Sí, me parece muy bien. Yo no estoy usando la palabra moral como sinónimo de bueno. Es decir, hay gente que tiene una visión moral del mundo, Calvino,
y que su visión moral puede ser horrorosa y yo la puedo rechazar por completo. No deja de ser una visión moral. Entonces, no estoy usando moral en un sentido de correcto, bueno, no. Estoy diciendo que esa es su manera de entender y ver el mundo desde una perspectiva moral. De acuerdo. Esa moral suya puede no gustar, puede resultar en un mundo no deseable para muchos, lo que tú quieras, pero esa es su manera de ver el mundo. Y creo que sí es importante dado que esta persona es el presidente de México. Si fuera un ciudadano más, no sería tan relevante. Pero dado que es el presidente de México, su visión moralina, diría Leo, o moralista, o como la quieran llamar, o normativa, yo creo que es fundamental para entender al presidente de México y lo que está haciendo. Es que yo no sé si estoy más interesado en entender al presidente de México que en ver cuáles son las consecuencias de su gobierno. Pues ambas, ¿no? Porque está terminando su gobierno. Entonces, ya como que tiene que pasar a la báscula el asunto, porque de aquí de donde está ya no se va a mover mucho, salvo para mal, en el ámbito energético. Así en como el va. ámbito energético, él prometió, lo dijo varias veces, 2.600.000 barriles terminando el sexenio. 2.600.000. Pues ya simplemente no. Está en 1.6, gracias, entre otras cosas, a 100.000 que produce la iniciativa privada. Entonces quedan como 1,5 millones de Pemex con una tendencia a la baja. Y autosuficiencia en gasolinas. También que solo se define por el incremento al doble de lo que de la propiedad de lo que importábamos de Deer Park. No estamos importando más. Pero hay un barril que antes era extranjero y ahora es mexicano. Y mi único punto es, yo creo que el estatismo se vale como ideología, pero tiene que dar buenos resultados, porque si no, el estatismo acaba cayéndose por su propio peso, porque no da resultados, Javier. Y eso de todo. Eso es lo que le pasó a los países comunistas, ¿no? El desastre del estatismo lo llevó a su caída como sistema económico. Yo creo que hay muchos tipos de estatismos y yo diría eso de cualquier proyecto tiene que dar resultados. No solamente el estatismo cualquiera, ¿no? Sí, sea privado o público, ¿no? Claro que hay que ver resultados. Yo diría que no solo los resultados, porque sobre todo hay que entender qué fue lo que falló y parte de lo que pudo haber fallado fue una cierta visión, un cierto entendimiento. Y para entender esa visión y este entendimiento, pues también hay que ver las intenciones de quien tomó las decisiones. Entonces, claro que hay que ver resultados, siempre, pero creo que no solo los resultados. Nada más ese es mi punto. Creo que es un punto obvio. Sí, creo que hay más coherencia de la que acepta Jorge en estas decisiones que toma a partir de esta visión. No es muy armónico, no está realmente bien estructurado de arriba abajo. Pero todas esas decisiones sí vienen en lo fundamental de pensar, de creer que el petróleo es el alma de México y va a ser la salvación económica de México y la electricidad que vuelva a ser nuestra a través de CFE también van a ser los pilares económicos de México. Muy bien, pues que empiecen a hacerlo, porque ahorita lo que están haciendo son los hoyos de la pérdida económica de México. Sí. Es que ese es el punto, exactamente. Si piensas eso, pues después de 4 años de pensar eso y de actuar en consecuencia, pues dirías, mira, sí está funcionando. Pues no está funcionando. Ustedes acuérdense que de la idea rudimentaria que puede tener el presidente del tema de petróleo, de aquella famosa declaración que hizo, sacar petróleo no es tan complicado. Sí. No es tan complicado, se hace un hoyo y se saca el petróleo. Muy bien. También gobernar con esa mirada papita. Es que vas a tener esta convicción. Bueno, pues adelante. Yo diría que es un resumen de la postura de Rockefeller, ¿no? El segundo mejor negocio es una... Es que Rockefeller inventó el pocito. Lo que estaba diciendo es que era y por cierto, cuando Rockefeller se hizo putrimillonario con el petróleo, sí era más fácil también, hay que decirlo. Era petróleo terrestre, pozos no tan profundos. Ahora, Eso hoy en día ya... Vete a ver la cantidad de accidentes y la increíble cantidad de innovación tecnológica que hubo del primer pozo de petróleo la película There Will Be Blood, ¿no? ¿Se acuerdan? Buenísima, ¿no? O sea, un hombre podía sacar petróleo, ¿no? Antes. Sí. Hoy eso ya es... James Dean en Giant. Sí. En fin. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a analizar ahora el destino del famoso Plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador. Regresamos.